Y ahora vamos a hablar de la teoría de Freud en relación a cómo desarrollamos nuestra personalidad. Van a notar que para poder entender cómo Freud decía que se forjaba nuestra personalidad, vamos a estar repasando y hablando de varias teorías de Freud que las tenemos que entender y verlas en conjunto. Las teorías a considerar son las siguientes. La teoría de Freud de estructuras o niveles de la mente. La teoría de elementos de la personalidad. La teoría de desarrollo psicosexual y la teoría de mecanismos de defensa. La teoría de estructuras o niveles de la mente ya ustedes la vieron en Psicología 3001 y se repasó en Psicología 3002. Es la teoría donde Freud nos decía que la psicología debería dedicarse a entender cómo funcionaba la mente humana y que la mente trabajaba a 3 niveles. Tenía un nivel consciente, un nivel subconsciente y un nivel inconsciente. Y utilizaba una metáfora parecida a un témpano de hielo para mostrarnos que la mayor parte de la actividad de nuestra mente se daba en el nivel inconsciente, que se convertía también en el lugar donde funcionaban los instintos y por lo tanto no nos dábamos cuenta que la mayoría de lo que buscaba nuestra mente estaba a nivel inconsciente, buscando satisfacción de los instintos y basado también en el resultado de experiencias de sobre y subsatisfacción de los instintos. Esto a manera de repaso porque esa parte de la estructura o niveles de la mente ya la hemos dado. Vamos a pasar entonces a hablar de la teoría de los elementos de la personalidad. Cuando se habla de los elementos de la personalidad, este planteamiento genial de Freud, él nos dice que hay 3 fuerzas en un constante intercambio de energía para determinar cuál es la dirección que van a tomar nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras emociones. Estos 3 elementos que van a estar en este constante intercambio de energía, él le da los nombres de id, ego y superego. En algunas caricaturas representan al id como un bebé y lo representan como un bebé o como un diablito, porque el id es esa parte de nosotros que quiere satisfacción inmediata y total de los instintos. Inmediata y total, o sea, quiere satisfacer el instinto de manera completa y ahora. Como un bebé cuando tiene un antojo, cuando tiene hambre, cuando tiene calor, se quita la ropa. Cuando tiene hambre va a gritar y no le diga, espera que lleguemos a la casa o espera que abran el supermercado y podamos comprar. No, el bebé cuando necesita algo, cuando quiere algo, lo quiere en el momento y lo quiere en totalidad. Repasemos que los 2 instintos principales que mencionaba Freud que estaban en nuestro inconsciente eran Eros y Thanatos. Eros, que habíamos dicho que era el principio de placer que se satisfacía con todo lo que de alguna manera más cercana o más indirecta se relacionaba con la sexualidad, y Thanatos, el instinto de muerte que hacía que sacáramos mucho placer de la violencia y la agresión. El ego. El ego es esa parte de nosotros que tiene conocimiento de la realidad que estamos viviendo y que trata de hacer un plan para que el id pueda conseguir lo que desea
de acuerdo al contexto en el cual estamos. Hay veces que cuando lo dibujo en la pizarra, lo dibujo como un burócrata flaco de corbata, de manga corta, porque es un jefe de nivel intermedio, que le pones la corbata, pero tiene manga corta, no lleva chaquetón, y trabaja para buscar cómo hacer un plan para que el id pueda tener satisfacción. Por eso Freud planteaba que el id se rige por lo que se conocerá como el principio del placer. Lo que quiere es conseguir placer total e inmediato de los instintos. El ego se rige por el principio de la realidad, hacer planes para satisfacer lo que nos está pidiendo esa otra parte de nuestra personalidad. El superego es esa otra parte de nuestra personalidad que contiene dos cosas. Contiene lo que se va a llamar la conciencia y lo que es el yo ideal. La conciencia, según nos lo explica Freud, es como si dijéramos una lista de todo lo que en nuestra vida se nos ha enseñado que está prohibido, estemos de acuerdo o no. Así que la conciencia para Freud era esta lista de todas las prohibiciones, sean por ley, sean por convicciones, sean por creencias de tu familia, de las escuelas, etc. La conciencia es todo lo prohibido, condensado. Y el yo ideal es la lista de las expectativas que tiene de cómo deberíamos ser nosotros, cada persona significativa que ha pasado por nuestra vida. Tu maestra de kinder, tu madrina, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana. Cada persona te ha comunicado de manera verbal o no verbal lo que espera de ti. ¿Qué hace que te sonría? ¿Qué hace que esa persona te abrace, te muestre orgullo? Y tú vas captando qué es lo que espera de ti. Pues eso está en ese otro file que es el yo ideal. Pues el superego a veces lo dibujamos como un superhéroe más poderoso que los otros dos. A veces lo dibujamos para explicar como si fuera un juez. ¿Y de qué emite juicios nuestro superego? Pues nuestro superego va a emitir juicios acerca de si lo que el id, que es esa parte de nosotros, está pidiendo, lo debería pedir, o si eso que está pidiendo el id está mal, porque va en contra de lo que tenemos en nuestra conciencia, como que está mal, como que son cosas que no se deben, o va en contra de las listas que tenemos en nuestro yo ideal. Y también emite juicio el superego acerca de los planes, las propuestas que se inventa el ego para tratar de satisfacer lo que quiere el id. Por ejemplo, suponga que el id, este bebé antojado, es un id de un chico que tiene las hormonas bien alteradas y le pasa por al frente una chica voluptuosa y este id de hormonas alteradas tiene el eros muy alterado y el id dice, quiero ir y tener relaciones sexuales ahora, inmediatamente con esa muchacha y quiero tocar a esa muchacha y quiero hacer de todo con esa muchacha. El ego le dice, aguanta, si haces eso vas a ir preso, porque eso no está permitido en esta sociedad, eso sería violación, así no es, déjame hacerte un plan. Tú viste que es amigo de aquella muchacha que tú conoces, tú le tienes que pedir a aquella muchacha que te la presente. Luego la tienes que invitar un momento a salir. En alguna salida le tienes que hablar acerca de las relaciones. Vas a explorar si ella cree en el sexo sin compromiso. Si no, pues entonces entramos al plan donde eventualmente le regalas una sortija, la compromete y le va a hacer distintos planes. El superego, por otro lado, le va a dar un malletazo a la mesa y va a decir, canto es sucio, parece mentira que tú estés
con esos pensamientos de que ves una muchacha y lo que te venga en la mente es eso. Se supone que tú estés pensando en desarrollo y en escoger una pareja y tener una familia y en pensar en la forma en que piensan las futuras parejas que tú puedas tener. Y yo no estoy de acuerdo con eso y esa no es la forma en que a ti te criaron y tú no deberías ser así. Y entonces el superego ala al ego y le dice, y no estés haciendo planes de cómo Elite va a llevar a alguien a la cama. Y Elite dice, pues sí, hazme un plan porque si no le voy a brincar encima. Y el superego dice, no, y si el ego que ni se le ocurra hacer un plan para eso, porque así no fue que te criaron. Y el ego se desgasta, porque es el jamón del sándwich en esta batalla. Y el superego lo ala por un lado y el Elite lo ala por el otro lado. Una de las cosas que nos encontramos es que va a haber ocasiones en que Elite gana y logra salirse con la suya y entonces el superego nos las va a cobrar y va a hacer que sintamos culpa. En otras ocasiones el superego gana, sobre todo si hemos crecido con muchas prohibiciones y muchos estándares bien altos. Y entonces, según la teoría de Freud, íbamos a experimentar como rasgo la ansiedad porque nos estábamos privando de posibilidades de experimentar un poco de placer o de experimentar momentos de satisfacción de los instintos. El ego, por otro lado, en ocasiones se desgasta y no puede bregar ya con este conflicto y cuando eso sucede, entonces opta por decir, yo me voy en una licencia por enfermedad, esto obviamente es una broma, pero el ego deja de funcionar y empezamos a funcionar de manera errática que parecería que estamos perdiendo el contacto con la realidad y es porque el ego se sintió ya demasiado oprimido por las exigencias del Elite y las del superego. Pasamos a otra teoría. Bien, ahora entramos a la teoría que más se discute cuando se dice que se va a hablar de teoría de desarrollo de personalidad y de Freud. Usualmente nos hablan del id, el ego y el superego y de la teoría de desarrollo psicosexual. Pero como les dije, al final veremos que el andamiaje para explicar personalidad de Freud incluye todo. La teoría de desarrollo psicosexual, fíjense lo que nos dice la palabra, un desarrollo psicosexual. Lo que nos va a decir es que hay una conexión entre satisfacción de instinto, de placer y el desarrollo que va alcanzando la persona. Es una teoría en etapas y en el capítulo de desarrollo habíamos visto lo que significa el que una teoría sea en etapas. Vamos a ver que se parece un poco a la teoría que discutimos de Erikson y esta teoría vino primero que la de Erikson. Así que aquí las estudiamos a la inversa, pero la de Erikson estuvo bien influenciada por esta teoría de Freud. Recordarán que la de Erikson se llama teoría de desarrollo psicosocial y nos ponía un concepto versus otro. Pues en el caso de la teoría de desarrollo psicosexual de Freud, nosotros vamos a ver que él nos plantea que a cierta edad la persona va a tener una fuente principal que le puede proveer placer. Y si no alcanza placer adecuado del tipo que se supone a esa edad, eso puede generar unas consecuencias en su desarrollo. Y esas consecuencias pueden ser superables fácilmente o pueden generar unas fijaciones que se reflejarían más adelante en la personalidad de ese individuo.
Hablando entonces, entrando a cuáles son estas etapas de la teoría de desarrollo psicosexual. La primera etapa de la teoría de desarrollo psicosexual de Freud, él le da el nombre de etapa oral. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la mayoría de estas etapas, él le va a dar el nombre de la parte del cuerpo que él entendía que se convertía en la principal fuente de placer o, como él lo llamaba, de la libido, la mayor fuente para la energía libidinosa o fuente que podía producirle placer a la persona. En la etapa oral, desde el nacimiento hasta aproximadamente 18 meses o 2 años, él entiende que la principal fuente de placer para el ser humano lo es toda el área de la boca. ¿Qué pasa? Si usted recibe placer excesivo oral, entonces podías desarrollar unas consecuencias. Si por otro lado no te alimentan adecuadamente, te hacen llorar mucho antes de alimentarte, te dan el alimento a temperaturas inadecuadas o en biberones con rotitos muy pequeños y por lo tanto te esfuerzas demasiado y ya cuando puedes recibir algún alimento estás agotado y no lo puedes digerir adecuadamente, entonces no tuviste la experiencia de placer que te correspondía en esa etapa y eso generaría unas consecuencias. De hecho, él planteaba que algunas de las personas que tuvieran fijaciones en etapa oral de adultos podrían manifestarse esas fijaciones en que las personas tuvieran como rasgos de personalidad el escoger profesiones, por ejemplo, donde se hablara mucho y se dependiera de hablar como profesores, cantantes, o podrían ser personas que se dedicaran entonces a buscar mucho placer oral y fueran personas que siempre están besando a otras y buscando ese tipo de estimulación. La próxima etapa es la etapa anal, de finales, aproximadamente finales de los 18 a 2 años hasta los 3 años. En esta etapa, si usted se pone a pensar cuál es una de las cosas que se convierten bien importante en el desarrollo de los niños, el famoso entrenamiento para el uso del baño, el toilet training. Freud dice que los seres humanos ganamos placer de aprender a controlar ese esfínter anal y aprender que podemos aguantar y soltar. Y que aquellos que los llevan demasiado recio, demasiado estricto y no logran tener accidentes y experimentar y a veces soltar y a veces aguantar inadecuadamente, van a tener unas fijaciones y unas consecuencias y que entonces, por ejemplo, podías tener fijaciones de adulto y de hecho las fijaciones de cada etapa él les daba unos nombres. Yo no les voy a hacer aprender los nombres de las fijaciones de cada etapa, pero aquí, por ejemplo, en la etapa anal, él hablaba de que una persona que haya tenido problemas con la satisfacción que le correspondía en la etapa anal, podría desarrollarse, si no supera eso en otra etapa, con características de anal expulsivo o anal retentivo. El anal expulsivo se vería en una persona que usa mucho vocabulario soez, que le gusta mucho la suciedad, quizá estos roommates que dejan toda la ropa sucia y todo asqueroso a menos que tengan un anuncio de que viene una visita.
que les gusta hablar con vocabulario que sea grotesco, versus una persona que sea anal retentivo, que sería esa persona que todo lo tiene que tener impecable, que todo lo tiene que tener sumamente organizado y que es bien meticuloso. En la etapa fálica, entre los 3 y los 6 años, fíjense que hasta ahora habíamos dicho oral, anal, y ahora el nombre que surge es fálica. La palabra fálica viene de la palabra falo. La palabra falo no se refiere aquí al nombre de un cantante de reggaetón, que me dicen que sí, que hay un cantante de reggaetón que escribió ese nombre. Yo no me puedo imaginar una decisión como esa. Los de ustedes saben lo que quiere decir falo. Falo es el órgano genital primitivo que todavía no funciona a cabalidad. O sea, es el origen del pene. Así que no sé por qué un reggaetonero se va a querer llamar órgano genital que no funciona, pero bueno, eso lo dejamos en un paréntesis aparte. La etapa fálica. ¿Por qué Freud le daría ese nombre? Pues porque en esa etapa, entre los 3 y los 6 años, Freud entiende que ocasiona mucho interés y mucho placer en el niño y la niña el descubrimiento de las diferencias en la genitalia. Y entonces esta es la etapa que él más trabajó y que generó más conflictos dentro de la teoría de desarrollo psicosexual de Freud. Él habla entonces de que en el varón se genera una ansiedad fálica que se va a llamar miedo a la castración. Que el varón descubre que los varones tienen falo y que las féminas no tienen falo. Y dentro de su mentalidad de niño pequeñito de 2 años y medio, 3 años, imagina que si la fémina no tiene falo y él tiene falo y el padre o varón adulto que conoce tiene falo, debe ser que por alguna razón a la fémina se lo cortaron. Entonces, que ese miedo a la castración da lugar también al complejo de Edipo. El complejo de Edipo, Freud le da el nombre de una tragedia griega para hacerle más fácil de entender todo lo que él quería expresar a la gente de la época, porque la mitología griega y el teatro griego era cultura general sumamente conocida por toda la gente en Europa. Era como hablar de los cuentos de Rosa, Pepín, etcétera. Así que él hablaba de complejo de Edipo y se le hacía fácil a la gente entender porque conocían la tragedia de Edipo Rey. La tragedia de Edipo Rey era una tragedia griega donde una pareja de rey y reina tienen un hijo, traen una pitonisa que les dijera cuál iba a ser el futuro de ese hijo, y entonces la pitonisa les dice que ese hijo iba a desposar la reina y matar al rey. Ellos horrorizados, para evitar el destino, ustedes saben que todas las tragedias griegas eran luchas perdidas contra el destino, mandan al hijo a que creciera bien lejos de ellos y entonces eventualmente en una noche, en una calle, el rey se enfrenta, se da una situación donde por una confusión el hijo termina matando al rey, no saben que son padre e hijo, termina luego casándose con la reina, eventualmente cuando descubre que es el hijo,
él se saca los ojos en esta tragedia y pues como toda tragedia griega no se podía ir con el destino. Pues el complejo de Edipo que nos dice Freud se refiere a que entonces el niño descubre esta diferencia entre hombre y mujer y decide que le resultaba se sentía más allegado a su mamá, que era la que suplía todas sus necesidades, pero comienza a sentir esta ansiedad fálica que llamamos miedo a la castración. Y entonces, según van transcurriendo estos añitos de los 3 a los 6, decide, lo que me va a dar tranquilidad es, mejor me voy a asociar con aquellos que son iguales que yo y voy a empezar a imitar a los varones. Y que eso se convertía en el punto de partida para que el niño empezara a adoptar su rol de género, o sea, empezar a copiar las conductas de los que tienen su mismo sexo biológico. Porque decía, ok, para yo estar seguro y que no me vayan a castrar, en vez de estar tan asociado con mi mamá, yo mejor voy a imitar al varón que está con mi mamá, o a mi tío o a mi abuelo, y así estoy safe. ¿Qué sucede? Y así se resolvía. En el caso de la mujer, la situación era más complicada. En el caso de la mujer, Freud nos habla de que se daba el complejo de Electra. La niña notaba la diferencia en los genitales entre fémina y varón. Y entonces se preguntaba por qué no tenía un falo, por qué no tenía un pene. Entonces, eso le generaba un concepto que Freud va a llamar envidia de pene y que fue sumamente criticado y combatido por la psicología feminista, porque entonces se convirtió en una de las razones por las cuales Freud en uno de sus escritos se atrevió a decir, y por favor no golpeen la computadora, que la mujer, por haber nacido mujer, estaba destinada a ser un poquito inferior en su salud mental que el varón, porque para el varón había una solución a la ansiedad fálica. Se asociaba con los otros varones, adquiría su identidad de género y superaba su ansiedad fálica. Pero en el caso de la mujer, como su ansiedad fálica era una de envidia de pene, no había posibilidad de superar la ansiedad fálica. Aún optando por identificarse con la mujer y adoptar las conductas de las féminas, siempre le iba a quedar esa envidia de pene. Así que imagínense, soberana barbaridad, generó mucha controversia. ¿Qué tenemos? Que la explicación fálica de este cambio que se da en predilección en los niños y las niñas, de que por unos años, en este periodo entre los 3 y los 6 años, el niño que está en una familia que no sea disfuncional, donde tiene contacto el nene con una fémina y hay algún varón, sea el padre, sea un tío, que también está en contacto con el niño, usted va a ver que por lo general, al principio el niño prefiere infinitamente a la mamá. Según se va moviendo en esos años de la etapa fálica,
De la noche a la mañana pareciera que le cambiaron la programación y ahora es todo imitar al varón que sea el hermano mayor, sea el padre, sea el novio de la mamá, sea el abuelo, sea el tío, el varón que esté involucrado seriamente en la crianza del niño. En el caso en que haya padre y madre, de momento se convierte en un nene que ahora es todo con su papá. La misma diferencia, el mismo cambio lo vemos en las niñas. Y usted ve que las niñas, bien pequeñitas entrando en la etapa fálica, dicen que son de su papá. Y de momento, de la noche a la mañana, el papá las quiere coger al hombro, les quiere... No sé si se grabó todo lo que les estaba diciendo en la etapa fálica, pero resumiendo, eh, el hallazgo de que se da ese cambio grande en los niños y las niñas entre cuando son bien pequeñitos entrando a la etapa fálica y cuando están saliendo de la etapa fálica, entre quién es su predilecto, entre el varón y la fémina con quien estén creciendo y que comienzan a desarrollar su identidad de género, eso es aceptado como un descubrimiento y un planteamiento brillante de Freud. Que se deba a complejo de Edipo o complejo de Electra, eso es sumamente cuestionado y eso realmente es demasiado complejo y convulso. Bien, la próxima etapa, la etapa de latencia, de los 6 años aproximadamente hasta que se comienza la pubertad. Aquí fíjense que salta a la vista que ninguno de nosotros tiene una parte del cuerpo que se llame latencia. Aquí rompe con el patrón de ponerle por nombre partes del cuerpo o fenómenos relacionados con la corporeidad. La palabra latencia viene de latente. Lo que está latente es algo que no está explícito. Lo que está explícito se está manifestando. Lo que está latente es algo que está ahí, pero está como que en pausa. Así que Freud le pone el nombre de etapa de latencia para referirse a que algo está en pausa entre los 6 años y hasta que entramos a la pubertad. Él nos va a plantear que lo que provee mayor placer en esa etapa va a ser el desarrollo de contactos sociales con personas de fuera de la familia. Fíjate que es cuando estás entrando a la escuela. Es el compartir con otros de tu propia edad y de otras edades, pero que son de fuera de tu familia, el desarrollo de esos nuevos contactos sociales. Él lo considera la principal fuente de placer en esa etapa, pero como para él el hilo conductor de toda esta teoría de desarrollo psicosexual era el placer de índole sexual, no le quiso poner de nombre etapa de socialización. Pone curiosamente un nombre que hace referencia a lo que no está de manifiesto en esa etapa, a lo que está latente o en pausa, que para él era las fuerzas de índole de placer sexual. La próxima etapa es la etapa genital, que es desde la pubertad hasta la muerte, donde Freud expresaba que la principal fuente de placer sexual de todo ser humano y que era importante para que la persona tuviera estabilidad emocional era la actividad sexual en área genital con adultos y de manera consensual. Así que para Freud el celibato era imposible porque era ir contra la naturaleza y generaría pues el tipo de problemas y complicaciones y fijaciones que podría generar el que en cualquiera de las etapas uno se viera privado de conseguir el placer que se supone que se obtenga en esas etapas de desarrollo sexual que él hubiera indicado.
Y ahora entramos en uno de los conceptos de la teoría de Freud que es más aceptado, que más se ha encontrado que cuando se utiliza en sistemas y diseños de psicoterapia y de intervenciones, más funciona. Por lo tanto, aunque no se puede hacer un experimento científico de laboratorio con ello, sí se reconoce que son procesos brillantes que utilizamos y es el concepto de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, por definición, son estrategias inconscientes que utiliza nuestra mente para lidiar con la ansiedad o con la culpa que se puede generar por los conflictos entre los elementos de la personalidad o la falta de satisfacción durante nuestro desarrollo psicosexual. Todos los utilizamos en algún momento, en alguna medida. Los mecanismos de defensa de Freud, si los utilizamos una vez más que otra, se considera que nos ayudan a lidiar con la realidad cuando el ego no puede hacer un plan que logre atemperar exigencias de élite a las restricciones que impone nuestro superego. Sin embargo, si utilizamos los mecanismos de defensa en exceso, en lugar de ayudarnos a lidiar o a manejar la realidad, nos sacan de la realidad y la persona se vería como si estuviera fuera de la realidad. El primer mecanismo de defensa que vamos a explicar es la racionalización. La racionalización es cuando creamos y creemos, y esto es sin darnos cuenta. Cuando lo hacemos dándonos cuenta, simplemente somos unos embusteros. Si es sin darnos cuenta, creamos y creemos una explicación incorrecta para la conducta que nos creó la culpa o la ansiedad. Por ejemplo, usted no estudió para un examen que era importante. Lo dejó para estudiar la noche antes, se le complicaron las cosas, la computadora no funcionó bien, había mucho ruido, había otras personas que tenían que usar la computadora, así que la tuvo que usar en muy poco tiempo. Salió mal en el examen, pero usted tiene en su yo ideal que todo el mundo espera que usted pueda hacer sus clases bien y salir bien. Y usted en su conciencia tiene que usted no debe dejar las cosas para última hora. Para evitar entonces la culpa, porque Elite se salió con la suya y cada vez que usted sabía que tenía que estudiar, Elite le decía, quiero dormir, quiero caminar, quiero oír música. Y usted se dejaba llevar por Elite y no le hacía caso al superego. Pues entonces ahora, para manejar esa culpa, la racionalización lo que hace es que dice, es que el material no estaba bien explicado. Es que yo no tenía el libro porque era muy caro. Es que las preguntas eran muy largas. Es que. Y entonces cada es que usted añade va haciendo que la culpa que usted siente se vuelva más chiquita. Así que la racionalización la usamos todos en algún momento y nos ayuda. La proyección, por otro lado, es el mecanismo de defensa en el cual la persona le adjudica el instinto que le perturba a la otra persona. Por ejemplo, si usted está, vamos a suponer que usted le cae muy, muy mal la mamá de su novio. Y entonces, pero usted le cae muy bien a la mamá de su novio. Pero usted no soporta la voz de la mamá de su novio, usted no soporta el olor de la colonia que ella usa, ni la forma que cocina. Entonces la señora le dice a su novio,
vengan esta tarde a comer que hace tiempo que no los veo. Y el instinto, el id, te dice, yo no quiero, yo no voy a estar con esa señora escuchándole las ridiculeces, yo para allá no voy. Y el ego te dice, mira, pero tendríamos que ir un rato. Y el superego te dice, parece mentira que tú no quieras a esa persona que parió al ser que más tú quieres. Eso no se hace, eso es ser mal agradecido. Pues entonces, ¿qué tú haces cuando el ego no puede bregar con esas dos cosas? Proyección, le dices a tu novio, mira, mejor ve tú a comer a casa de tu mamá y me buscas después, porque tú sabes que ella no me soporta. Y vamos a evitarle el mal rato y comparte tú con tu mamá y me buscas después porque ella merece pasar tiempo contigo y yo no le caigo muy bien. Desplazamiento es el mecanismo de defensa en el cual transferimos el instinto que sentimos hacia un objeto que nos resulte más seguro que el objeto que genera en nosotros ese instinto. Por ejemplo, usted está en su trabajo y el jefe fue bien injusto, usted percibe que ha tomado una decisión bien injusta y le ha cancelado un proyecto en el cual usted llevaba muchos meses trabajando y entonces por esa razón ahora usted no va a ser candidato a una bonificación que usted estaba contando con ella para hacer una serie de cosas que necesitaba. Y usted está furioso y el IT te dice, guáyale el carro, explótale las gomas, grítale, dile todo lo que se merece, pero el superego te dice, mejor sin proyecto, pero con trabajo, tú no puedes hacer eso, no te atrevas. El ego dice, después escribes alguna cosa y mandas un anónimo, y él dice, no, yo quiero agredirlo de alguna manera, y entonces el superego dice, no, eso no es lo que te enseñamos, uno no puede hacer eso. ¿Y qué pasa? Llegas a tu casa, te encuentras que tu esposa o tu compañero recalentó comida porque llegó tarde del trabajo, recalentó comida que sobró del día anterior. Y entonces toda esa furia que tenías guardada contra tu jefe, la desquitas con esa persona, le sacas 4 gritos, parece mentira que uno se pase trabajando y no le puedan dar ni un plato de comida recién hecha, yo me voy y restraya la comida, tira la puerta y se va. Ese instinto de agredir, el objetivo o el target original era el jefe. Pero tú sabes que contra el jefe no puedes, ahora lo desplazaste hacia un target que consideras que es menos peligroso para ti, que es tu compañero o tu compañera. Los niños usan mucho el desplazamiento porque no saben cómo explicar bien las cosas. Y hay veces que los papás o las mamás les dan un tremendo regaño porque hicieron alguna cosa y ellos no pueden, después que aprenden que no pueden patear a los papás o que no los pueden golpear, los niños pequeños, ¿qué hacen después? O se derramó un perfume completo de la mamá, o se derramó un perfume y uno dice, pero qué raro. O aparece un carrito o un juguete de algún hermanito roto, pero sin que nadie lo pueda explicar. Y es porque desplazan ese coraje hacia un objetivo que consideran que es más seguro que el target o el objetivo, el blanco original de ese instinto. Reacción formativa es el mecanismo de defensa en el cual la persona adopta la reacción opuesta al instinto que le perturba y adopta esa reacción de una manera sumamente obsesiva y férrea. Por ejemplo, una persona que tenga un instinto de estar viendo pornografía, desnudez, y eso es lo que Lid le pide todo el tiempo, pero tenga un superego bien estricto que le dice que no, que no, que no, que no, todo el tiempo, y el ego está ya desgastado, muy probablemente el ego se,
se desmaya y le tira con la carpeta del file de la reacción formativa. Y la reacción formativa podría hacer que esa persona entonces se convierta en un soldado que combate cualquier tipo de presentación de desnudez en cualquier película, en cualquier fotografía, en cualquier obra de arte, en cualquier cuadro, que sea una persona que esté todo el tiempo yendo a la radio, hablando en contra de todo ese tipo de manifestación, en contra de los trajes de baño, en contra de las playas, en contra de los bailes. Así que cuando una persona está usando la reacción formativa, la persona se va bien al extremo de forma tal que a veces hasta deja de poder funcionar bien, falta su trabajo porque parece que se hubiera convertido en un soldado que su vida gira ahora para defender una idea de una manera exagerada. Cuando se habla de la sublimación, entonces es el mecanismo de defensa en el cual hay algo de satisfacción. En la reacción formativa no hay ninguna satisfacción del instinto perturbador. En la sublimación, la persona convierte el instinto perturbador en alguna actividad socialmente aceptada. Por ejemplo, tomemos la persona que tenía un instinto hacia la pornografía y la desnudez bien marcado, pero el ego y el superego le dice, no, eso es una barbaridad, eso es una suciedad, y entonces se puede convertir en un escultor exquisito, o se puede convertir en una persona que escribe poesía erótica. Así que, y sublima ese instinto. De hecho, Freud decía que el arte más meritorio, más genial, era el producto de personas con los instintos más fuertes en sublimación. La negación, por otro lado, es el mecanismo de defensa que hace que personas no puedan enfrentar el instinto que les perturba y simplemente no lo pueden ni siquiera trabajar porque niegan esa necesidad que tienen y no la enfrentan de ninguna manera. Debido a la duración que lleva ya el audio, tengo muy poco tiempo para este slide y el próximo, así que van a buscar en el libro lo que es el mecanismo de defensa de la represión, la regresión y la identificación. Y voy a poder entonces hablarles de nuevo de la conexión entre las distintas teorías de Freud para explicar el origen de la personalidad. Fíjense entonces que Freud nos da un andamiaje donde no nos va a explicar el conjunto completo de todas las características que puede tener Milagrito González, pero sí, de acuerdo con lo que él nos presenta, podríamos definir si Milagrito González va a sobreutilizar unos mecanismos de defensa o va a tener la tendencia a usar unos más que otros y a tener unas áreas donde se manifiesta con más ansiedad que otras. Para esto la clave va a ser lo que tiene en el nivel inconsciente de la mente, donde habitan el eros y el thanatos, esos instintos, y las consecuencias de las experiencias de sobre y subsatisfacción en las etapas de desarrollo psicosexual. Así que fíjense cómo esas dos cosas van de la mano, al igual que va a afectar nuestra personalidad, cuáles sean los mecanismos de defensa que nosotros utilicemos más frecuentemente. Críticas y aciertos. Mecanismos de defensa de Freud es un concepto sumamente acertado y aceptado. Niveles de la mente también se considera una genialidad. Complejo de Edipo, complejo de Electra han sido fuertemente criticados.
la teoría de desarrollo psicosexual tiene sus retos, tiene sus retos. A Freud se le reconoce también que si igual que era una persona de fuerte carácter, también era una persona de un nivel de integridad bien grande. Antes de la teoría de desarrollo psicosexual, él desarrolló una teoría que se llamaba la teoría de la seducción. Y en esa teoría, luego de escribir un paper bien detallado basado en las entrevistas y el psicoanálisis que le hizo a muchos pacientes, él planteaba que los adultos tenían ciertas características de acuerdo con la manera como hubieran sido tocados inadecuadamente sexualmente durante la infancia. Y luego que publica ese paper y se difunde y se genera un escándalo grande, él se da cuenta de que él se había equivocado y él hace lo que muy pocos investigadores y escritores se puede admitir que hayan hecho, y es escribir otro paper para convencer a la gente de que su trabajo estaba equivocado, porque él mismo cayó en cuenta de que empezó a desarrollar algunas de las características que él mencionaba en su trabajo de la teoría de la seducción, y a él le constaba que él no había sido mal tocado en la infancia de la manera como lo planteaba su teoría. Así que él se esforzó en escribir y publicar un paper completo para derrotar él mismo su propia teoría, cosa que es sumamente loable porque pocos investigadores y pocos escritores se toman la molestia, y créanme, la mayoría de los escritores siempre han descubierto algún disparate que dijeron y ellos simplemente dejan que sea otro el que lo señale, pero no son ellos mismos los que dicen, mira, sí, años después descubrí que tal cosa que yo había escrito no era correcta. Bien, con esto dejamos porque no va a haber tiempo para un file de audio más largo.